¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy el tema número 21 y vamos a aprender un poquito más acerca de lo que es el plan de redacción, ¿no? Vamos a definir algunos términos, vamos a conocer la estructura de un plan de redacción, vamos a ver la clasificación, en este caso vamos a ver 3 clasificaciones y por último vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a mostrar las soluciones y vamos a, después ya ustedes en casa van a desarrollar las separatas. No sin antes decirles que al final de este tema, ¿no? Al final hay un cuestionario que lo vamos a desarrollar como parte de la clase, ¿ya? Entonces te voy a pedir por favor que antes que inicie el tema tengas tu cuaderno a la mano para trabajar juntos plan de redacción. Vamos a iniciar entonces. ¿Qué cosa es plan de redacción? Bueno, para esto tenemos que conocer tres vocablos, ¿no? Primero, ¿qué cosa es un plan? Bueno, un plan es una estrategia que empleamos para realizar, en este caso, una redacción. Ahora, la redacción es el proceso por el cual se pone por escrito una serie de ideas, pero de forma secuencial. Teniendo estos dos conceptos, podemos decir que plan de redacción es un esquema que presenta una serie de enunciados y que tendrán que ser ordenados. En primer lugar, con coherencia y en segundo lugar, con una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque si estos dos requisitos no se cumplen, no vamos a poder hacer el orden correcto de lo que sería plan de redacción. ¿Ya? Entonces, esos dos puntos, coherencia y secuencia lógica. Ahora, ¿cuál es la estructura de un plan de redacción? ¿Cómo se formula este tipo de ejercicios? Bueno, el plan de redacción específicamente consta de un título, ¿ya? Y te pueden venir 4 o 5 premisas que se supone están desordenadas. La idea es que tú en las alternativas busques el orden de estos ejercicios. Ahora, en algunos casos te pueden dar incluso hasta 6 premisas, ¿ya? Pero bueno, en el caso de nosotros vamos a hacer de 4 a 5. Acá podemos ver en este ejemplo el tema, ¿no es cierto? La esencia de la poesía. Y tenemos acá nuestras 4 premisas, o también se le llama distractores o enunciados, que es lo mismo, ¿no? Y buscaremos después la respuesta correcta. Ahora, la pregunta también es, ¿no? ¿Cuáles son las formas en las cuales me van a presentar a mí el plan de redacción? Puede ser bajo dos formas. La primera de ellas es una estructura que está basada en oraciones. Nosotros ya hemos aprendido que una oración presenta una estructura, un sujeto y un predicado. Entonces muchas veces estas premisas, ¿no? Vienen bajo esa forma, bajo una oración. Por ejemplo, en este ejercicio dice evolución de la Tierra, ya tenemos el título. Luego dice, estas capas son más densas que el núcleo terrestre. Entonces en una oración yo hago la pregunta, ¿qué son más densas que el núcleo terrestre? Respuesta a las capas. Ya tenemos un predicado y un sujeto, ¿ya? Segunda premisa, la evolución de la Tierra está marcada por 3 etapas. ¿Ya? ¿Qué cosa está marcada por 3 etapas? Sería la pregunta y la respuesta sería la evolución de la Tierra. Tenemos el predicado y el sujeto. La pregunta sería el predicado y la respuesta sería la parte del sujeto, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a la quinta alternativa. Y podemos ver ahí incluso que ya tenemos la respuesta. Entonces, una de las formas en la cual me podría venir el plan de redacción es en forma de una oración. Ahora, otra forma en la cual me podría venir este tipo de ejercicios es a través de una estructura basada en frases,
¿no? Una frase es por decirlo así, un conjunto de palabras que no forman parte de la estructura de una oración. Por ejemplo, tenemos ahí como el título, el método científico, ¿no? Yo digo la experimentación de la hipótesis. Yo no puedo hacer la pregunta ni tampoco puedo dar una respuesta, por lo tanto no es una oración, es una frase. El planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, la conclusión o análisis de datos. Y yo tengo que ordenar cuáles son los pasos del método científico. Y ahí vemos la respuesta, que la alternativa es justamente la letra C, ¿no? Entonces hay que diferenciar bien. La mayoría de las oraciones generalmente te vienen en forma de oración. Te podría decir que de cada 10 oraciones, 8 o 9 te vienen en forma de oraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en la estructura basada en frases es un poquito más difícil encontrar, solamente hay puntos muy, muy específicos, específicamente en lo que son los temas de ciencias. Ahora, así como la estructura de la oración presenta partes, que hemos visto hace un momento, el plan de redacción también presenta tipos que nosotros debemos de saber para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Sabiendo qué tipo de plan de redacción es, yo ya más o menos voy a poder dar con la posible respuesta. En primer lugar tenemos el plan deductivo. ¿Qué cosa es la deducción? Bueno, la deducción consiste en ordenar a los enunciados desde la idea más general a la idea más particular. Nosotros, por ejemplo, en lo que es comprensión de textos, habíamos visto que dentro de un tema, de una lectura, sacábamos la idea principal y las ideas secundarias. Esto que tú has trabajado en comprensión de textos, lo vas a hacer ahora acá, si es que el tipo de plan de redacción es deductivo. Tú lo que vas a tener que hacer aquí es separar todas las ideas y tratar de ordenarlas desde lo más general o lo más grande, lo más amplio, hasta la idea más particular o lo más pequeño. ¿Qué cosas vas a considerar en este tipo de plan de redacción deductivo? Vas a considerar primero la estructura, la introducción, el desarrollo y la conclusión. La estructura sería lo más amplio, ¿no? Y así hasta llegar a lo más pequeño. Por ejemplo, en el ejercicio que tenemos acá dice el naturalismo en la literatura. Más o menos ya el título me da a entender cuáles son las pautas para estudiar a la literatura. Como punto número 1 me dicen escritores naturalistas chilenos. Punto 2, origen y causas del naturalismo literario. Punto 3, principales escritores y obras literarias. Punto 4, análisis de las obras literarias naturalistas chilenas. Y como punto número 5, definición de naturalismo. Lo que yo tengo que ver acá es ordenar. Si te das cuenta, estas son frases, no son oraciones. De estas frases, ¿qué iría primero? Para que tú te hagas una idea, cuando un profesor hace un curso, ¿no? Cualquiera, lo primero que va a hacer es colocar el título, ¿no? Por ejemplo, a ver, de mi curso, la célula. Luego de la célula, de frente se va a las funciones. No, primero hace un concepto, luego hace de repente por ahí una historia, partes, ¿no? O la estructura, ¿no? Luego habla acerca de otros componentes. Entonces, o sea, te vas dando cuenta que en todos los temas, sea de historia, geografía, matemática, el profesor siempre abarca de más a menos, abarca de la idea general a la idea particular. Y eso es lo que tenemos que hacer acá. Entonces, si mi tema o mi título es el naturalismo en la literatura, primero voy a definir, ¿ya? Primero voy a definir. Después de la definición, vendría el punto 2, origen y causas. Después de origen y causas vienen los principales escritores y obras. Luego vienen ya habla de un aspecto más particular, escritores chilenos. Y finalmente es análisis de las obras literarias de cada uno de estos escritores. Entonces estamos viendo de que va de lo general a lo particular.
El segundo tipo de plan de redacción es justamente el plan secuencial o cronológico, que podría decirse que es el más fácil de todos. ¿Por qué? Porque acá los enunciados van ordenados en un suceso de la historia, en un periodo de tiempo, ¿no? Voy a ordenar un suceso desde un antes hasta un después. Este criterio para ordenar el texto es justamente el tiempo en que ocurren y suceden todos los hechos que van a presentar cada enunciado. Por ejemplo, en el ejercicio que vemos dice el Renacimiento en Europa en los siglos XV y XVI, que sería el título, ¿ya? Y luego me dan las 5 premisas. Como puedo ver yo en las alternativas, eh, estamos viendo acá que la número 1 habla del concepto, la número 4 habla de la definición de Renacimiento y su significado, en la número 5 los antecedentes, en la 12 el desarrollo y por último los principales artistas y obras renacentistas. Está ordenando los sucesos, lógicamente también de mayor a menor, ¿no? Pero hay sucesos que ocurren en la historia. Generalmente este tipo de plan de redacción vienen en biografías o en secuencias de tipo históricas o también en pasos científicos, ¿no? Procedimientos. Y por último tenemos el tipo de plan de redacción de causa y efecto. En lo que es causa y efecto, chicos, debemos de considerar el principio de causalidad. Es decir, que todo lo que sucede debe de tener un origen, un principio, un motivo o una razón. Por lo tanto, primero se van a presentar las causas y posteriormente se van a presentar los efectos. Por ejemplo, en el ejercicio tenemos un plan de redacción que se titula Las medusas y nos dan 5 premisas. En esta respuesta, que se supone que es la alternativa D, me dicen que son animales marinos en forma de cuerpo de campana. Luego dice extraordinario organismo con 99 partes y media de líquido y media parte de sustancias sólidas. Luego la 4 dice generalmente flotan en bandadas en la superficie de las olas. La mayoría son fosforescentes y por último de noche dan a los navegantes un genial espectáculo, ¿no? Entonces estamos viendo también que en este caso cuando se habla de las medusas, primero se habla del organismo y luego las cosas que hacen. Causa, efecto, ¿no? Para este caso. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios, ya vamos a leer las premisas y luego posteriormente vamos a pasar a dar las respuestas correspondientes. Como primer punto tenemos el primer ejercicio que se titula Hegel y la Revolución Francesa, ¿no? Me dan 5 premisas. La Revolución Francesa como un fenómeno político, económico, social y cultural no solo transformó el país de origen, sino también toda Europa. Tanto estudiantes como filósofos alemanes estuvieron fascinados por la Revolución Francesa. Señala que la Revolución Francesa fue una tentativa para someter a la historia, por someter la historia a la razón. Y bueno, te dan las 5 alternativas. Lo que yo quiero saber primero es, bueno, ya más o menos estamos deduciendo que es de aspecto cronológico porque habla acerca de un dato en la historia, pero también es posible que hayan causas y consecuencias. Entonces, estamos viendo de que cada premisa tiene forma de oración y es un ejercicio de tipo cronológico. Entonces, sabiendo todo eso, voy a ordenar estos datos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, en el ejercicio dice, se plantea lo que significa la Revolución Francesa y la interpretación de Hegel en particular, ¿no? Porque él tenía ciertas ideas que influenciaron en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, me puedo dar cuenta de que
El texto se inicia con una presentación en la que se valora la trascendencia histórica de la revolución, lo que es complementado con el concepto de Revolución Francesa y su repercusión. Luego, a modo de una consecuencia, no se menciona las fascinaciones producidas por los filósofos alemanes en esa época. Inmediatamente, como una prueba de dicha fascinación, sigue la reflexión de Hegel sobre este magno hecho y finalmente se describe el significado filosófico de la revolución para Hegel, ¿no? A pesar de ser un hecho histórico, estás viendo que va de lo general a lo particular. Por lo tanto, el orden correcto es 4, 1, 2, 5 y 3. La alternativa, la respuesta D. Tenemos acá otro tema, libertad y religión. Y en este caso me dan 5 premisas. Y si la libertad se convirtió en un ideal, la libertad es un factor indispensable no solo en filosofía, sino también en religión. Luego la lava se enfrió y se convirtió en piedra. Entonces aparecieron las instituciones, las jerarquías, las autoridades y los deberes. En un principio las religiones fueron como lava que se salía de un volcán en erupción. Jesús y Buda son paradigmas de hombres libres. Creo que acá ya más o menos sabemos también por dónde debemos iniciar, ¿no? Al parecer es por la pregunta 5. Y vemos que nos dan una serie de premisas en el cual hablan de los orígenes de la religión y las libertades religiosas, ¿no? Entonces, podríamos decir de que las 5 alternativas están en forma de oración y habla de el tipo de oración es causa-efecto. ¿Qué causó las religiones y la libertad religiosa y qué sucedió después? ¿No? Ahora, ¿cómo vamos a ordenar estas 5 oraciones? Bueno, bajo el título de libertad y religión en el ejercicio se explica la importancia de la libertad según la trayectoria de la historia de la religión. O sea, una va de la mano de la otra. Y me dicen que la respuesta es la alternativa C. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en el texto habla acerca de la importancia de la libertad en la filosofía así como en la religión. Recuerda que anterior a esto no se le daba tanta importancia, o sea, la religión decía una cosa y eso eres, y si no lo cumplías al pie de la letra, incluso hasta te mandaban por ahí como hereje, ¿no? Pero acá ya se da otro rumbo. Después dice, a modo de sustentación de la idea inicial, citamos a 2 grandes personajes religiosos, quienes marcan el origen de la religión libre. Y luego dice ahí que de manera inmediata complementan con una metáfora. Ya hemos visto qué cosa es metáfora en el curso de comunicación, que representa cómo es que la religión se va materializando, va cobrando importancia. Y a consecuencia de esto se menciona la aparición de entidades formales que manejan las carencias de las personas, ¿no? Es decir, se aprovechaban de alguna forma de la gente de pueblo para que estos tengan una conversión de la libertad hacia un ideal. Entonces vemos acá cómo es que se van formando el plan de redacción y se van ordenando las ideas, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio. El pensamiento de González Prada. A ver, ¿quién era González Prada? A ver, ¿quién era? Un político, no. Un artista, podría ser. ¿Quién? A ver, ¿quién fue González Prada? Manuel González Prada. Era peruano, era chileno, era peruano. Fue un escritor, ¿ya? Y acá me dan 5 premisas. Para Prada, la influencia de la Iglesia Católica en la educación en general y la cultura resultaba contraproducente. Asimismo, reconoce la dignidad de la mujer y su igualdad frente al hombre. El liberalismo de González Prada se manifiesta sobre todo en el anticlericalismo. En el matrimonio verdaderamente humano no hay un jefe absoluto, sino 2 socios con iguales derechos. Y como última premisa dice, en la filosofía de González Prada destaca el marcado liberalismo. ¿Cómo podríamos ordenar esta oración? ¿No? Se supone que todo texto presenta un inicio, un contexto y un final, que es lo que queremos saber. ¿Cuál crees tú que sería el inicio? ¿Y qué tipo de
oración es, bueno, la forma es deductiva, no tengo que deducir qué va primero, qué va después. Y está en forma de oración. Como te dije, ¿no? La gran mayoría de enunciados vienen en forma de oración. Entonces, yo quiero saber cómo voy a ordenar este texto. Entonces, tengo que analizar primero el título, ¿no? Bajo el título del pensamiento de González Prada dice que se plantea fundamentalmente el liberalismo, que es manifestado por el anticlericalismo y el reconocimiento de la dignidad de la mujer, ¿no? Recordemos que hasta cierta época la mujer era tratada como una persona que solamente servía para la casa, pero ya con el tiempo se reconoce el rol de la mujer en la sociedad y que ésta puede cumplir los mismos roles que el varón. Entonces, según este ejercicio, me dicen que la respuesta es la alternativa B. ¿Por qué? A ver, vamos a analizar el motivo. Bueno, en este sentido, bueno, el nuevo orden, el nuevo pensamiento se inicia con la idea general que hay sobre el liberalismo y el pensamiento de González Prada, ¿no? Después se analiza una manifestación de liberalismo como una postura antirreligiosa. Luego se justifica esta postura basada en la defensa de la educación y la cultura. Recuerda que hasta cierto momento la mujer, por ejemplo, no tenía derecho a ir a una escuela. Inmediatamente surge otro rasgo del pensamiento, equiparar a la mujer con el hombre, es decir que son iguales. Y finalmente presenta su idea, su expresión, para poner en evidencia la postura sobre la mujer, empezando lógicamente por su matrimonio. Entonces vemos que las premisas se ordenan en 5, 3, 1, 2 y 4. La respuesta sería la alternativa B. Por último, trascendencia de la motivación en la escuela es el título que me dan. Y vemos ahí nuestras 5 premisas, ¿no? De esta manera estará abriendo las puertas del aprendizaje. Todo alumno debe estar suficientemente motivado en el proceso educativo. Por el contrario, puede cerrar las puertas de su mente y con ello la posibilidad de adquirir conocimiento. Es preciso conocer cuán motivado está el profesor en cada clase para poder generar inquietudes en sus alumnos. Y la última premisa me dice, sin embargo, la motivación no debe ser solo del educando, ¿no? Acá vemos una serie de problemáticas que muchas veces suceden en las escuelas, ¿no? Habla acerca de la motivación. ¿Quién debe estar motivado? ¿El profesor, el alumno, los dos, ninguno? Depende del momento. Entonces, vemos que este tipo de premisas están en forma de oración y hay una causa que es la motivación y un efecto, ¿ya? Que sería el comportamiento propio de los que componen la escuela. Entonces vamos a ver cuál sería el orden correcto. Para empezar, hay un texto titulado que habla acerca de la trascendencia de la motivación en la escuela, en el cual explica la importancia de la motivación, no solamente en el estudiante, sino también en el profesor, ya que es quien guía al alumno en su aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que está tratando de hablar. Entonces, de acuerdo a esta premisa que yo tengo aquí que he formado, yo puedo decir de que vamos a comenzar informando sobre la necesidad de la motivación. Seguidamente se sugiere que esta no debe ser solamente del alumno, sino también del maestro. Y se fundamenta dicha importancia porque si ambos están motivados, ¿no?, el aprendizaje se va a llevar a cabo. Y se advierte también sobre las consecuencias negativas si es que falta una motivación por parte del docente. Entonces nos dicen acá que la respuesta o el orden es 2, 5, 4, 1 y 3. Te das cuenta que elaborar este tipo de ejercicios no solamente es marcar, es analizar. Por eso es que en el examen, al menos para este tema, yo no te pongo pues 5, 6, 7 ejercicios, porque hay que analizar bastante. A lo más te tomaré uno o quizá dos, ¿no? Porque hay que ordenar esas ideas, esas oraciones. Y ordenar una oración no es tan fácil como ordenar palabras, ¿ya? Entonces,
mucho ojo, mucho cuidado en el momento de analizar sus oraciones para plan de redacción. A continuación me vas a sacar tu cuaderno y me vas a colocar la fecha de hoy. No he puesto ahí la fecha, me he olvidado del número. Mañana es 29, ¿no? Bueno, hoy para ustedes, porque yo estoy grabando la clase hoy día miércoles. Entonces colocas la fecha y me colocas de título plan de redacción. ¿Ya? A ver, saca tu cuaderno y me colocas plan de redacción. Primera pregunta. Escribe los conceptos de plan, redacción y plan de redacción. Bueno, ya habíamos visto que el plan es una estrategia que empleamos para realizar una redacción, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? En cambio, la redacción consiste en poner por escrito, las ideas que forman parte de este plan, ¿no? Y esas ideas tienen que ir en forma secuencial. Por lo tanto, podríamos decir que el plan de redacción es un esquema, ¿no? Hemos visto que es un esquema que presenta una serie de enunciados, pueden ser 4 o 5, y estos los vas a tener que ordenar bajo dos criterios fundamentales: la coherencia y la secuencia lógica. De esta forma se entenderá el mensaje que está tratando de transmitir el autor. Luego dice ahí, mencione y explica los tipos de plan de redacción. Vemos que está pues el plan deductivo, el plan cronológico y el plan causa y efecto. Cada uno presenta una forma de ordenar, ¿no? Tenemos cuando se ordena desde la idea general a lo particular, cuando se hace una ordenación de acuerdo a los sucesos ocurridos en el tiempo, o cuando consideremos la causa y los posibles efectos. A ver, luego dice ahí, selecciona cualquiera de los ejercicios y vamos a hallar la estructura, ¿no? Lo enumeras correctamente porque yo lo he enumerado al revés, ¿ya? Es 1, 4, 1, 2, 3. Ya tú lo enumeras correctamente, por favor. A ver, tenemos nuestro ejemplo, ¿no? La esencia y la poesía. Este ejemplo lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estructura de este ejercicio? En primer lugar, tenemos ahí el tema. Todo plan de redacción debe de tener un tema. Profesor, ¿y qué pasa si no hay un tema? Bueno, no creo que exista, ¿no? Pero en el caso que no lo haya, pues vamos a tener que utilizar nuestra lógica. Pero ¿por qué estamos hablando de un tema? Porque justamente esto nos va a ayudar a ordenar las secuencias del plan de redacción. Luego tenemos las premisas, que ya te dije que pueden ser 4 o 5. En algunos ejercicios he visto hasta 6 premisas, pero nosotros no vamos a hacer tantos, ¿no? Y luego tenemos ahí a las respuestas o alternativas, ¿ya? Entonces esa sería la estructura. Luego dice ahí, ¿cuáles son las dos formas de presentar un plan de redacción? Bueno, tenemos dos, en forma de oraciones y en forma de frases. La gran mayoría es en forma de oraciones. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy, ¿no? Ahí están las diapositivas que he trabajado con ustedes. No se olviden de por favor presentar las clases cada semana, y nos estamos viendo la próxima semana por medio del Zoom. Saludos para todos, nos vemos hasta la próxima semana.